Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos a este video tutorial en donde se tratará de una parte muy importante para la matemática como lo es la estadística. En especial nos referiremos a la estadística descriptiva y luego pasaremos a ver sus tipos de gráficos. Empecemos. Cuando escuchamos hablar de estadística, en nuestra mente enseguida la relacionamos con temas como probabilidades, gráficos, tablas, análisis, estudio de mercado, toma de decisiones y otros aspectos. Pero veamos ciertas definiciones. Aquí tenemos una definición tomada del libro de la SPOL en donde nos indican lo siguiente. La estadística es una ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc., para deducir de su análisis conclusiones precisas o previsiones para el futuro. Conocemos nosotros que la estadística es una ciencia muy útil y que es aplicada en otras áreas del conocimiento, como en lo social, político, la salud, en lo económico, en los negocios, y así podríamos mencionar otras áreas en donde se aplica la estadística. Se la puede definir como la ciencia que recolecta, organiza, procesa, analiza e interpreta una serie de datos. En la estadística se aplican métodos, se aplican procesos y fórmulas que permiten el análisis oportuno de los datos recolectados, a través de lo cual se llega a comprender los hechos, a estudiar problemas sociales, a extraer conclusiones relevantes para la toma de decisiones adecuadas en base a los análisis de datos, entre otros. La estadística se divide en dos grandes partes para un mejor estudio. Aquí vamos a mencionar un poquito la estadística inferencial y luego pasaremos a hablar más sobre la estadística descriptiva. La estadística inferencial, como usted puede apreciar y como indica aquí, se deriva de muestras y es en base a esas muestras que hace predicciones, inferencias y generalizaciones acerca de las características de una población. Y como ustedes saben, las muestras son un subconjunto de la población que tienen alguna característica en común o de interés. Y la estadística descriptiva es la que presenta los datos en forma de tablas y gráficos. Ahora vamos a ver qué es la estadística descriptiva más a fondo. La estadística descriptiva es la que comprende cualquier actividad relacionada con los datos, resume o describe sin factores pertinentes adicionales. Y aquí se trata de tabulación de datos, presentación gráfica y cálculo de medidas descriptivas. Como dice ahí, la estadística descriptiva, los datos pueden ser resumidos en forma numérica o gráfica. Y como su nombre lo indica, trata de describir algo. Aquí nos está diciendo, ¿no? Estadística descriptiva. Por lo tanto, trata de describir algo, pero ese algo no es de cualquier forma que lo va a describir, sino de una forma cuantitativa. Es decir, en otras palabras, recoge los datos, los almacena, realiza tablas, por eso aquí dice tabulación de datos, o inclusive hasta ilustraciones o gráficos que proporcionan una información adecuada sobre un determinado objeto de estudio. No se olvide de eso. Ahora, en cuanto a las medidas descriptivas, son valores numéricos que se calculan en base a la muestra y resumen la información contenida en ellas. Las medidas descriptivas resumen la información de una gran cantidad de datos. Algunos ejemplos de gráficos, aquí podríamos mencionar los histogramas, diagramas circulares, diagramas de barra, entre otros, que ya vamos a ver. Y ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Ahora vamos a hablar sobre los gráficos de representación. Y como ustedes pueden observar aquí tenemos algunos tipos de gráficos y vamos a proceder a analizar lo que dice nuestra diapositiva. Los gráficos permiten formarnos una impresión inmediata acerca del comportamiento de las variables estudiadas, destacando sus características más importantes.
Nosotros debemos saber que los gráficos permiten, a través de la observación, interpretar, analizar y entender de una forma sencilla los datos estadísticos. Los gráficos hacen que los resultados sean más comprensibles. Es importante saber representar, leer e interpretar la información, reconociendo las variables consideradas, lo que se representa en los ejes como el significado de los cambios en los valores de las variables. Sí, nosotros debemos saber elegir el gráfico adecuado porque es un suplemento importante en el análisis y estudio estadístico. Este debe ser seleccionado según el problema estudiado y el tipo de variable. En otras palabras, reconocer el tipo de gráfico que le sea más útil según los datos que va a representar. Y aquí tenemos algunos tipos de gráficos: los histogramas de frecuencias, poligonales de frecuencias y el diagrama de tallo y hojas. En la vida cotidiana encontramos el uso de gráficos estadísticos en nuestros textos escolares, en periódicos, en el Internet, en nuestros trabajos. Y gracias a esta información plasmada podemos interpretarlos, como identificar tendencias o la variabilidad de los datos. Sigamos. Vamos a primera instancia a hablar sobre el histograma y como usted puede observar, el histograma es un gráfico de barras sin espacio entre ellas, las cuales tienen forma de rectángulos. Muy bien. Por lo general se usan para datos con características cuantitativas, es decir, que se expresan mediante números, como los años, edades, altura, peso, distancia, tiempo, velocidad, entre otros, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos de variables cuantitativas. Y en la base, como usted puede observar, está la amplitud de los intervalos y la frecuencia, ya sea esta absoluta o relativa, corresponde a la altura de estas barras. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el poligonal de frecuencias. Es el que une las marcas de clases con las respectivas frecuencias. Y como usted puede aquí observar, se origina a través de un histograma, ¿sí? Y no es más que la unión de los distintos puntos medios de la cima de estas columnas, ¿sí? Como usted puede observar ahí. Este punto medio es el que coincide con la marca de clase. Entonces, hay veces que se los dibuja sobre el histograma o también dar una presentación como la que usted tiene aquí. Diagrama de tallo y hojas. Permite apreciar la variabilidad o dispersión de los datos. El diagrama de tallo y hojas es una forma de organizar los datos. Presenta la distribución de una variable cuantitativa. Los datos o los valores del tallo se escriben para abajo y este contiene los dígitos en la posición más grande, tal como usted observa aquí en el ejemplo. Y las hojas van a la derecha o a la izquierda del tallo y contiene los dígitos en su posición más pequeña. Como usted puede apreciar, en este caso el diagrama de tallo y hojas es una forma sencilla de representar los datos y combina lo gráfico con lo numérico y es muy similar a un histograma. Ahora acá tenemos nosotros el diagrama circular o el diagrama de sectores. También usted lo puede encontrar con el nombre de gráfico de torta o diagrama de 360 grados. Y es el que expresa los datos en forma de porcentajes. Aquí tenemos un gráfico y como usted puede apreciar en este gráfico, ¿qué es lo que aprecia ahí principalmente? Que se trata de un círculo. Y este círculo está dividido en sectores y en donde cada sector representa el porcentaje de cada dato con respecto al total. En nuestra última diapositiva vamos a hablar sobre los diagramas de barras, que son aquellos que se utilizan para representar datos cualitativos, es decir, aquellos datos que expresen características, cualidades o atributos, los cuales no son medidas numéricamente. Aquí podríamos mencionar como ejemplo redes sociales favoritas, colores, marcas, lugares favoritos de vacaciones, entre otros.
y estos se relacionan con sus respectivas frecuencias. ¿Ok? Vamos a pasar también nosotros a ver en esta diapositiva los pictogramas. Los pictogramas, en vez de utilizar barras rectangulares, como usted observa aquí, ¿qué utilizan? Utilizan dibujitos referente a las características de estudio para el análisis de datos, en donde se comparan las frecuencias entre estas diversas categorías. Es como más divertido, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está analizando población, por eso dibujan personas. Si usted realiza, por ejemplo, un estudio en cuanto al tema de los árboles, podría dibujar arbolitos en su gráfico. Listo, jóvenes. Espero que les haya sido de gran ayuda el recordar estos temas de la estadística descriptiva. Saludos y continúen estudiando desde casa. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.